1960, nos dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Vamos a orar al final por las peticiones de oración. Hermanos, al leer este pasaje, ¿qué ideas se nos vienen acerca de David? Que es de quien se está hablando acá, para que nos podamos ubicar un poco en el contexto en el que estas palabras fueron dichas. Debemos de mencionar, hermanos, que tanto Pablo y Bernabé han llegado a una región llamada Antioquía y se han reunido en un día sábado en lo que se conocía como la sinagoga. Y es ahí, hermanos, cuando los principales de la sinagoga le dicen a Pablo y a Bernabé que si tenían una palabra que decir a la congregación, a los que estaban ahí reunidos. Y es en ese momento preciso cuando Pablo toma la palabra y comienza a hacer un recorrido de lo que ha sido la historia de la salvación de Israel, comenzando por el hecho prodigioso llamado el Éxodo, que fue un acto portentoso donde el Señor finalmente logró la libertad de los oprimidos esclavos israelitas, llegando, hermanos, hasta la conquista de la tierra, el periodo que se conoce como el periodo de los jueces, que duró 450 años, y finalmente llegando a la monarquía con el rey Saúl y posteriormente con el rey David. Todo ese recorrido usted lo encuentra en los versículos 13 hasta el versículo número 40 de este capítulo número 13. Pero dentro de la mención que Pablo hace, me llama mucho la atención cuando él finalmente hace un recordatorio acerca del más ilustre monarca que Israel ha tenido, el rey David. En ese versículo 36 llama bastante la atención cuando dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Vea cómo la escritura resalta o describe la vida de David, una vida llena de servicio a su propia generación, pero dice que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Al pensar en David, podemos considerar aquel humilde pastorcito que cuidaba el ganado o las pocas ovejas de su padre Isaí, y que dice la escritura que era tan hábil y valiente David que incluso sacrificaba su propia vida con tal de resguardar las pocas ovejas de su padre. Eso, hermanos, nos habla que las experiencias de la niñez que David había tenido eran parte del proceso que Dios estaba utilizando para las grandes conquistas que él finalmente tendría como rey. Lo que Israel necesitaba, más que un rey, más que un gobernante, necesitaba un pastor que liderara a toda la nación y los condujera al centro de la voluntad divina. Y eso es precisamente lo que David hace. Cuando David finalmente pasa del anonimato a la popularidad que alcanzó cuando conquistó al gigante Goliat, lo hizo precisamente porque él entendió que no era posible que no hubiese una persona que arriesgara la vida en favor de su nación. Usted recordará ese episodio. La Biblia nos dice que Goliat estaba injuriando a todos los israelitas, incluido el rey en ese entonces llamado Saúl. Denme un hombre que sea capaz de pelear conmigo.
Y si osa algún valiente aceptar este desafío, nosotros vamos a ser los esclavos de ustedes. Pero si yo derroto a su rival o al que coloquen ustedes a pelear, yo haré todo lo posible y nosotros vamos a servirles a ustedes. Goliat estaba muy seguro de sí mismo porque había notado el miedo y había notado también la desmotivación que existía desde el rey, sus generales, sus soldados y toda la nación. Es que cuando se trata de pelear una batalla, en realidad las cosas están definidas antes que se comience la lucha. La actitud con la que salimos a jugar en la vida determina en buena medida si vamos a tener un fracaso o un éxito en lo que vamos a hacer. Hay muchas personas que cuando salen a buscar empleo, muchas veces van con una actitud equivocada. Yo no tengo la posición, no tengo la influencia, no tengo una persona que me pueda apalancar para conquistar o tener ese puesto al que estoy aspirando. Y la actitud derrotada determina el resultado de ese reto o de ese desafío que vamos a enfrentar. Pero David, hermanos, tuvo una actitud correcta, porque David vio la posibilidad de servir a su generación siendo un muchachito de apenas 16 años de edad. Él sabía que exponía su vida al peligro, pero él entendió una verdad importante, y es que sin importar el reto, sin importar el desafío que hay que enfrentar en la vida, David tenía plena conciencia que las batallas y las victorias se obtienen no por la fuerza militar, no por la inteligencia, no por las destrezas humanas, sino que la victoria siempre se obtiene porque Dios camine a nuestro lado. Y eso era lo que David tenía. David no tenía una armadura ostentosa, aun cuando Saúl le ofreció la suya. David no tenía el entrenamiento militar, apenas era un muchachito de 16 años. David tampoco tenía experiencia en otras batallas, tan solo aquellas lecciones que le habían dejado los osos y leones cuando estos intentaban arrebatarle las ovejas de su padre. David tenía todo para perder, pero David no consideró los obstáculos y los retos de la vida como algo que lo iban a hacer retroceder, sino que vio la oportunidad de su existencia cuando colocó su vida al servicio de los demás. Y eso es lo que dice ese versículo 36. David, habiendo servido a su propia generación. David entendía que vida solo tenía una. David sabía que ese reto frente al gigante Goliat era algo que no se iba a volver a repetir en su vida. Pensemos por un momento en esto, mis amados hermanos. ¿Cómo es que David llegó a parar ahí en el campo de batalla? Si usted ha leído un poco la historia en el libro de Samuel, usted recordará que su padre, David, el padre de David, le dijo a este muchacho: ve y llévale un poco de comida a tus hermanos que están en el campo de batalla y me traes un informe de cómo están ellos. David ese día no se imaginó que se iba a enfrentar con un gigante. En los planes de David estaba ir a dejar la comida a sus hermanos que seguramente estaban batallando contra los filisteos y el gigante. David pensaba: solamente veré cómo están mis hermanos, les entrego la comida y me regreso a la casa de mi padre a cuidar las ovejas. Pero lo que David no sabía es que a través de ese acto tan pequeño de servir a su padre, llevándole la comida a sus hermanos, ese era apenas el camino a la grandeza donde Dios le iba a dar la victoria más importante de toda su vida. Esta mañana quiero hablarle acerca de algo importante para usted, especialmente hoy que nos encontramos al cierre de este año, y si el Señor quiere, y si el Señor no ha venido por nosotros,
hoy que estamos cerca de iniciar un nuevo año, que entendamos, hermanos, cómo el servicio a Dios y a los demás nos pueden abrir las puertas hacia la grandeza. Cómo el servicio a Dios y hacia los demás puede llevarnos a cumplir su designio y su propósito. Eso es lo que dice ese versículo número 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. Y eso es interesante, porque lo que el escritor está demostrando es que hay un momento en el que tenemos esa oportunidad de servir a los demás con aquello con lo que Dios nos ha capacitado. Y es un momento irrepetible en la historia, es un momento irrepetible en la vida de cada ser humano. La experiencia que hoy por hoy estás viviendo como joven, como mujer, como hombre casado o soltero, es una condición irrepetible. ¿Qué tanto tu vida está llena de servicio hacia Dios y hacia los demás? Hoy en día vivimos una época donde las personas se centran solamente en servirse a ellos mismos y servirse de los demás. Por eso es que nuestro país está lleno de lo que popularmente llamamos la cultura del vivo. Ver de qué forma le saco provecho al que anda despistado. Ver de qué manera me puedo posicionar encima de los demás para lograr mis propios objetivos. Y la vida está llena de gente egoísta. La vida está llena de personas que tratan la manera de subir y escalar, pero pisoteando al que tienen al lado. La vida está llena de personas que solamente buscan sus propios intereses. Y por eso es que hacen grandes esfuerzos por alcanzar el éxito según el mundo. Pero para Dios, estimados hermanos y amigos que me escuchan esta mañana, el éxito está determinado en nuestra capacidad de invertir cada momento de nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de los demás. El sentido de la vida no se encuentra en que solamente alcancemos nuestra propia satisfacción. El sentido de la vida tampoco se encuentra en que alcancemos, hermanos, nuestros propios intereses. Qué triste es encontrar personas que en su actitud hacia las personas que están ofreciéndoles algún tipo de servicio se comportan de manera déspota, soberbia, en muchas ocasiones de manera despectiva. No sé, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, pero fue algo que se hizo viral en las redes sociales, de un hombre que llegó a un restaurante y exigió un tipo de servicio en ese lugar. Lamentablemente entiendo que la mesera que le estaba atendiendo se equivocó en la orden y la muchacha quiso resarcir su error, pero el hombre, un poco prepotente, comenzó a exigir: yo aquí vengo a que me atiendan, usted no me trajo lo que yo le solicité. Y lo que es peor, ese hombre comenzó a grabar lo que iba a ser su sepultura en redes sociales. El video se hizo viral hace algunas semanas precisamente porque describió la prepotencia con la que aquel hombre estaba tratando al personal de ese restaurante. No sé cuántas veces usted se ha dado cuenta que hay personas que, si bien es cierto, llegan a consumir algún producto en un restaurante o llegan a solicitar algún servicio, se comportan de manera soberbia y altanera. Y lamentablemente ese tipo de personas son las que insultan, las que denigran, las que piensan que las personas son simplemente objetos de las que se pueden valer o servir a sí mismos. Pero miren lo que este pasaje nos dice. David llegó a convertirse en el rey de Israel, no para servirse de la gente, sino para servir a su pueblo. ¿Cuál es la idea de los gobernantes hoy en día? La idea de los gobernantes hoy en día
consiste en llegar a una posición privilegiada para saber qué saco, para saber qué le puedo quitar a la gente. ¿Por qué las personas aspiran a cargos públicos hoy en día? Porque ahí me voy a alivianar, porque ahí voy a llenar mis bolsillos, porque ahí voy a hacer el más mínimo esfuerzo para obtener una gran ganancia, porque ahí voy a obtener un poco de popularidad y de reconocimiento. Y usted sabe que la palestra política de nuestro país está llena de ese tipo de personas. Está llena de ese tipo de personas que ven su cargo o ven el sentido de su vida en ver qué le sacan al otro, ver de qué se aprovechan del otro. Y eso es así. Pero David se convirtió en el rey de Israel, no para ver qué le sacaba a la gente, sino para ver cómo servía a su generación. Una persona que no comprenda que el sentido de la existencia humana está en el servicio a Dios, es una vida que en realidad se está desperdiciando. Amados hermanos, esta mañana es importante entonces que entendamos que el propósito de Dios para nosotros es que tengamos una actitud de servicio hacia los demás, y que no solamente velemos por nuestros propios intereses, sino que también veamos el bienestar del otro como nuestro propio bienestar. Por eso es que la idea de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, es algo que nos debe de conectar mutuamente. A ver, ¿qué pasaría, hermano, si de repente usted, intentando clavar en su casa, se golpea con el martillo en la mano? Usted no va a decir: ay, manito, te golpeaste, te duele, pero ya te va a pasar el dolor. No, si usted se llega a martillar, todo su cuerpo se va a doler, todo su cuerpo se va a afectar. Y dicen que los hombres son más chillones. No sé si es verdad. Las hermanas que lo digan. Y dicen: ay, me duele hasta el alma, decimos nosotros. Lo siente todo el cuerpo. Igualmente nosotros, si nuestra vida está carente de servicio hacia los demás, hay algo que no está bien en nuestros valores. Incluso, mis amados hermanos, nosotros como padres no debemos de pensar que nuestros hijos son nuestros pequeños esclavos. A veces la actitud de muchos padres es precisamente de valerse de su posición para hacerse sentir con sus mujeres, para hacerse sentir con sus hijos. Es que vos a mí me debes. Recuerdo a un hombre en una ocasión que llegó a sentarse. Bueno, la esposa le había servido la cena, pero las tortillas no estaban tan calientes. De hecho, que por cierto que fue para una época similar a esta de fin de año, las tortillas se habían enfriado. Y aquel hombre comenzó a vociferar: yo no quiero tortillas heladas, para eso trabajo, para que me tengas la comida caliente, y no es posible que no me haya servido las tortillas calientes. El hombre comenzó prácticamente a alzarle la voz a su mujer frente a sus invitados esa tarde, porque él pensaba que su mujer y sus hijos estaban a su servicio para hacer lo que él quería. Pero la Biblia, hermanos, no nos dice eso. La Biblia, de hecho, hermanos, nos alienta a que tengamos una actitud diferente, una actitud distinta. Y eso es, hermanos, importante. Es importante, hermanos, que tengamos en nosotros esa actitud, una actitud de servicio como la que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. El Señor Jesús, rodeado de la majestad de la gloria del Padre, teniendo ángeles que le adoran continuamente y le sirven, se despojó de la gloria, de la majestad del Padre para hacerse hombre. Pero encarnándose y haciéndose hombre,
No piensen que buscó el palacio o buscó Roma para nacer, o se hizo al menos el rey de Israel en términos políticos. Jesús fue a nacer en un humilde hogar de una campesina, de una muchacha de apenas 13, 14 años y de un hombre que se dedicaba a los oficios varios para sacar adelante a la que iba a ser su familia y ahora su esposa. Ahí Jesús vino a nacer, se despojó de la gloria, se hizo hombre y asumió una vida de servicio. Si algo, hermanos, va a ser significativo para la siguiente generación, es a quienes nosotros les servimos. Y cuando hablo de servicio, no solamente me estoy refiriendo a servir en un privilegio, lo cual es importante, es parte de la vida cristiana, pero estoy hablando que tengamos la capacidad de servir de buena gana en nuestro hogar, que tengamos la capacidad de servir a nuestro esposo, de servir a nuestra esposa, de servir a nuestros hijos, tomando la misma actitud que hubo en Cristo. Estimados hombres que están en este hogar, en este lugar, quitémonos la idea de que nuestros hijos y nuestras mujeres están para servirnos a nosotros y comencemos a tomar la actitud de Cristo, que el día que el Señor Jesús iba a ser entregado, Él comenzó a lavarle los pies a aquellos hombres que lo iban a abandonar unas pocas horas después de eso. Y vea que los pies de Pedro pues eran unos pies de pescador, pero Jesús tomó la toalla, tomó el agua y comenzó a lavarle los pies al que poco después lo iba a negar. Esa debe ser nuestra actitud hacia nuestra familia, una vida de servicio hacia ellos, una vida desinteresada. Pero muchos de nosotros, hermanos, no nos caracterizamos en nuestros hogares por tener una vida de servicio, sino que nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos atiendan. Y muchas veces podemos llegar incluso hasta con el garbo a decir: yo traigo el dinero para la casa y aquí yo necesito que me sirvan. Y yo no dudo que tú haces un gran esfuerzo, yo no dudo que tú haces todo lo que te tienes que hacer, pero la vida cristiana se construye por una vida de servicio. ¿Sabe que hay quienes que son muy serviciales afuera de su casa? Fuera de su casa son excelentes servidores, con otras personas son muy serviciales, pero no vaya a ser que su hijo les pida ayuda, o su hija les pida ayuda, o su esposa les pida ayuda, que van renegando y van refunfuñando. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana debe ser integral. Hay muchas hermanas que son especiales sirviendo a los hermanos afuera, pero a sus propios hijos no son capaces de servir. Como les digo, la vida debe ser caracterizada por el servicio, pero también el servicio hacia quienes no nos caen bien. En muchas ocasiones nos da cierto sentimiento de grandeza cuando vemos que una persona que nos ha hecho mal necesita de nosotros y nosotros le negamos nuestra ayuda, porque pensamos y decimos: hoy que me necesita, bien que me busca. Hoy que me necesita, si se acuerda de mí. David sirvió a todo su pueblo, y entre ese pueblo al que David sirvió había gente que le aplaudía, había gente que miraba con respeto al rey David y decía: Su Majestad, rey David, bienvenido, es un honor estar entre usted, en presencia de usted. Y a ellos seguramente David se sentía bien en servirles. Pero habían otros como Simei, que dice la Biblia que el día que hubo el golpe de estado producido por su hijo Absalón, dice la Biblia que Simei iba maldiciendo a David.
asesino, eso te pasa porque has derramado tanta sangre, largo de aquí. Y dice la Biblia que le tiraba tierra a David. Y por ahí había un general. Ese, hermanos, era un bruto totalmente. Sabía de la fuerza y le decía: Su Majestad, solo deme chancecito y un solo golpe le doy para que este individuo se calle la boca. Y David le dijo a su general: tranquilo, le dice, a lo mejor el Señor lo ha puesto este día para la vergüenza de mi pecado. Y David no permitió que uno de sus hombres más leales le hiciera daño a ese malcriado. Usted conoce la historia. David regresó a Jerusalén después de que el golpe de estado fue aplacado. ¿Quién cree usted que salió primero a recibir a David? Aquel hombre que lo había insultado, Simei. Y Simei se tira, hermanos, de rodillas frente a David y le pide perdón. Simei, junto a otros benjaminitas, le dice: Su Majestad, perdóneme, yo no sabía lo que estaba diciendo. Y ahí David, hermanos, tenía el derecho, la obligación, el desquite de volarle la cabeza a Simei. ¿Sabe qué hizo? David lo perdonó. David le sirvió. Y esto es clave. Si podemos servir a los que nos han hecho mal, hagámoslo, porque en eso se caracteriza un discípulo de Jesús. Recuerdo a una persona que me decía esta semana: mi compañero se sorprendió cuando yo le ayudé a hacer algunas cosas en la oficina, a pesar de que me ha desacreditado en repetidas ocasiones con nuestro jefe. Se sintió un poco ruborizado, avergonzado y a la vez confundido. ¿Cómo es que este hombre me está ayudando a pesar de que le he ido a poner el dedo con el gerente, a pesar de que he esparcido falsos rumores entre los compañeros de la oficina, y ahora me está ayudando? ¿Sabe por qué eso generaba confusión? Porque ese hombre ha entendido que hay una gran ganancia en servir aún a aquellos que nos hacen mal. No escucho muchos amenes, hermano. Yo sé que este no es un mensaje de empoderamiento y recibe el poder de Dios, pero este es un mensaje para todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle que Jesús incluso nos sirvió a nosotros, aun cuando nosotros muchas veces le dimos la espalda. ¿Sí o no? Entonces debemos de tener esa actitud. Si de repente usted encuentra una vecina o un vecino que en las mañanas lo que hace es tirarle toda la basura frente a su casa, usted no diga: esta vieja, ya voy a mandar a llamar a los del CAM para que vengan, y no la saluda. Y usted pasa así toda engreída y dice: no lo haga. Mejor diga: buenos días, bárrale, ofrézcase para ayudar. ¿Sabe por qué? Porque como dice el escritor a los Romanos, vas a hacer que ascuas se amontonen sobre su cabeza. O dicho de otra manera, lo vas a ruborizar, lo vas a avergonzar, porque tú, teniendo el derecho, humanamente hablando, de vengarte, ayudas al que te hace mal. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dijo Jesús? Dale veneno en la comida. ¿Dijo eso? Si tu enemigo tiene sed, dale cianuro para que se muera de un solo. ¿Dijo eso el Señor? No, Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Hoy, amados hermanos, el llamado es para que salgamos a servir no solamente a aquellos que nos hacen bien, sino también
un llamado a servir a aquellos que nos hacen mal. ¿Dicen amén? Yo los veo muy serios a ustedes. Hermanos, yo no sé si les gusta lo que les estoy diciendo. Sean sinceros. No nos gusta, pero es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Un tercer aspecto del servicio, y es que tenemos que servir a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia dice que sea de hecho o de palabra, lo hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo servimos al Señor? Entregando a nuestro Dios la mayor parte, la totalidad de nuestra vida. Pero la obra de Dios también lo requiere a usted. La obra de Dios, hermanos, requiere que usted se meta. ¿Sabe? En algunas ocasiones, cuando yo simplemente era un servidor, sigo siendo servidor, pero cuando no era pastor, dicho lo más correcto, yo me sentaba de jovencito y uno tiene sus predicadores favoritos. Y yo me sentaba en algunas ocasiones con una actitud de crítico de predicación. ¿Ha visto usted esa gente que son críticos de predicación? Comentan en qué se equivocó el pastor, se ríen, toman fotografías, ignoran lo que se está diciendo. En algún momento, hermanos, yo me sentaba y decía, ahí se equivocó el pastor. Ahí dijo mal esa palabra no se tuvo que haber dicho. Y a veces, hermanos, cuando subía un pastor que no era de mi favorito, yo decía, ay, eso yo no lo he visto acá. Yo no lo veo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno está de este lado del púlpito, siente la presión que significa predicar la palabra de Dios. Y ahora uno entiende lo demandante que es enseñar el mensaje de Cristo. Pero fíjese esto. Uno puede criticar, y normalmente critican los que no hacen nada. Es bien fácil decir, ay, el líder tartaleta que nos mandaron aquí a la célula. No, hombre, y este supervisor ni con agua azucarada lo paso, ¿verdad? Y es gente, hermanos, o a este pusieron de diácono, este negrito, o a este flaquito, a este gordito, y podemos quejarnos de la gente que nos sirve. Pero yo quiero decirle algo, y los servidores que lo hacen con buena voluntad saben que hay buena paga sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Pero le voy a decir algo que es importante en esto. Estando sentados de brazos cruzados, viendo cómo otros hacen la obra de Dios y hacer nuestras valoraciones, eso es fácil. Pero Dios no nos llamó a nosotros a estar de brazos cruzados. Dios nos llamó a servir. Y se sirve de diferentes formas, ya lo dije, no solamente con un uniforme o con un privilegio. Podemos servir, pero hoy específicamente quiero referirme al servicio en la obra de Dios. A muchos de ustedes el Señor los está llamando para que sirvan como anfitriones, para que abran las puertas de su casa y ahí se predique la célula. Pero muchos de ustedes le ponen mucho amor al juego de sala que tienen, que todavía lo están pagando. Es que me lo van a ensuciar. Ay, hermano, si supiera que el Rey de Reyes le puede dar eso y más. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a pedirle a sus discípulos, díganle al dueño del burrito que me lo preste, el Señor lo pide y que se lo voy a devolver? Yo le aseguro que ese hombre, hermanos, no le faltó pan, no le faltó nada en su casa, porque honró al Señor. Entonces vea esto, sirva al Señor, abra la puerta de su casa. Si Dios te ha permitido tener una profesión con la que puedes servir,
sirve al Señor. Si Dios te ha permitido que tú puedas ser líder, te has capacitado como líder, no es para tener un simple título que se va a hacer amarillo con el tiempo, es para que sirvas al Señor. La iglesia está llena de gente con muy buenas ideas. A mí casi que de tanto en tanto las personas se me acercan y me dicen: hermano, sería bueno que la iglesia hiciera esto. Hermano, sería bueno que la iglesia hiciera lo otro. Hermano, ¿y por qué la iglesia no hace esto? Y yo siempre les digo, es que ideas nos sobran. Ideas tenemos de sobra. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta? Nos hacen falta manos. Manos nos hacen falta. Y esas son sus manitas, amado pueblo de Dios. Esas son sus manitas. Por eso, hermanos, lo que sea que lo pongan a hacer, hágalo con amor. Si tú eres líder infantil, sirve a esos niños con devoción y amor. Porque tú no sabes si esos niños que están ahí, esas niñas que asisten a tu célula, van a ser próximamente los siervos, las mujeres de Dios que Él va a usar en el futuro, y tú los mentoreaste. Si tú eres líder de jóvenes, hazlo con excelencia. Si tú eres supervisor, no seas mediocre. Si tú eres líder, hazlo con excelencia. Prepárate con excelencia. Nuestro Dios se merece lo mejor. Se merece lo mejor. Aquí no pasa. No, aquí no pasa. Pero no seas de esos líderes que agarran la guía el propio día de la célula. A ver, ¿qué voy a ver? A ver. Le voy a contar un secreto. Yo sé que ustedes no son chismosos, hermano, pero se lo puedo decir. En una ocasión fui a una célula de asistente y me di cuenta que el líder estaba dando la lección del sábado pasado. Y yo dije, bueno, quizás van un sábado atrasado, dije yo. Pero de repente un hermano me dice: hermano, fíjese que creo que, no sé si me he equivocado yo, pero verdad que esta no es la lección que corresponde para este sábado. No, le dije yo. Es que esta la dio el líder la semana pasada. Estaba repitiendo la misma lección, hermano. ¿Y eso qué demuestra? Que no había preparación. Por eso, hermanos, demos lo mejor de nosotros para el Señor. Y termino con esto. Cuando David estaba en los últimos días, bueno, estaba en realidad a medias en su gobierno, no en sus últimos días, pero le dijo a Natán, al profeta: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio, mis hijos, los príncipes, tengan una casa real y el arca del Señor está bajo las lonas? Le voy a construir templo al Señor. Hermanos, si ese hombre comenzó a reunir arquitectos, a reunir al pueblo para que todos dieran lo mejor de sí, pero de repente Natán le dijo: mira, David, el Señor dice que tú no le vas a construir templo al Señor, porque tus manos se han derramado mucha sangre. Tus manos han derramado mucha sangre, así que va a ser tu próximo hijo, tu heredero, el que lo va a hacer. Salomón, hermano, simplemente fue a ejecutar lo que ya su padre había planificado. Pero ¿de qué nos habla eso? Que David sirvió al Señor y lo hizo con excelencia. Muchas veces pensamos que porque es para la obra de Dios, lo hacemos de manera mediocre. Lo hacemos, hermanos, de manera tibia. Y David, cuando incluso llegó el momento en que él iba a ofrecer un sacrificio al Señor por la remisión de su pecado, cuando él levantó aquel censo, dice la Biblia que él se iba acercando al campo de Aurana. Y dice la Biblia que él iba a comprar la tierra, pero este hombre le dijo: mire, su majestad, yo le regalo la tierra que usted quiera para que usted coloque ahí el altar y ofrezca ahí el sacrificio al Señor. Y David le dijo unas palabras célebres a ese hombre:
yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. David pudo haberle dicho: ay, qué bien, amigo, y me quedo con lo que iba a invertir en ese terreno. David le dio lo mejor al Señor para servir a su propia generación. Entonces, hermanos, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Las obras de nuestro tiempo? ¿Las obras de nuestro dinero? ¿Sabe usted que hay gente acá, hermanos? Se lo voy a decir, tal vez no son ustedes, pero de otros cultos. ¿Sabe usted, hermano, que ha habido gente que aquí ha entregado billetes falsos en las ofrendas, hermano? Sí, de veras. Obviamente eso nosotros no lo remesamos, lo sacamos, lo botamos, no vamos a ser parte de ese pecado. Pero suponiendo que, yo quiero pensar que esa gente no se dio cuenta que era falso. Pero han habido corcholatas, tuercas, quetzales, así. Entonces yo digo, ¿qué hay en el corazón de esta gente? ¿A quién quieren engañar? ¿O solamente simular que dieron algo para el Señor? Dios no necesita ni nuestra lástima ni nuestras obras, hermano. Dios no necesita nada de eso. Él es dueño del oro y la plata. Él es el que sustenta nuestra vida y Él se merece lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Lo mejor. Y quiero terminar con este punto, entre otros que tenía, pero el tiempo ya nos avanzó. David no desperdició su tiempo. Hermano, David hubiese querido tener más tiempo para servir a su generación, como dice este versículo 36 que leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. David hubiese querido tener más tiempo, pero David entendió que vida solamente tenía una. Y vea lo que dice ese versículo 36 nuevamente. Vea, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, se murió. Llegará un momento en que nosotros vamos a querer tener el tiempo que ahora tenemos, pero llegará el tiempo en que otros nos van a relevar y vamos a querer servir al Señor. Sabe que uno de los castigos más crueles a causa del pecado fueron los que el Señor pronunció contra los descendientes de Elí. La Biblia nos dice que el Señor dijo: los descendientes de Elí van a anhelar el ministerio, pero ellos no tendrán parte en la casa del Señor. Y lo van a anhelar. Hay gente que ha estado acá. Yo conozco muchos pastores que estuvieron sirviendo al Señor y que comenzaron, hermanos, a hacer las cosas así un poco mediocres. Comenzaron a descuidarse de su vida personal al punto que descuidaron su ministerio, y eso lo llevó a la ruina espiritual. Hoy que ya no están sirviendo al Señor, hoy esa gente llora, anhela, desea volver a tener lo que alguna vez tuvieron. Hay un dicho popular que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Proverbios 33, San Invento. No, eso no lo dice la Biblia. Una vez escuché a un hermano que así decía: la Biblia dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, eso la Biblia no lo dice, pero refleja una verdad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de servirle a tus hijos. Tus hijos chiquititos no van a estar así siempre. Aprovéchalos. Ese hombre que tienes por esposo no lo vas a tener siempre. Aprovéchalo, sírvele. O esa mujer que tienes
No la vas a tener siempre. Un día se irá de tu lado porque el Señor la va a llamar a su presencia. Aprovéchala, sírvele. Dios ahora te ha dado la fuerza. Si eres joven y Dios te ha dado la fuerza de servir, hazlo con excelencia. Si Dios te ha dado la oportunidad de servir a tu enemigo, hazlo con excelencia y dale siempre lo mejor al Señor, para que el versículo 36 ya no diga porque a la verdad David, sino que diga porque a la verdad Mauricio, porque a la verdad Marisela, porque a la verdad Marta, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, acabó la carrera y fue una vida que valió la pena ser vivida, de tal manera que podamos decir: vida, nada me debes, hice lo que tenía que hacer. Pero muchos de nosotros, hermanos, si la muerte hoy nos sorprendiera, nos iríamos con muchas insatisfacciones. Que Dios nos ayude a servir a nuestra generación, porque haciendo esto mostraremos el amor de nuestro Dios en este mundo. Dicen amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, amada iglesia. Quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse con el Señor, que entiende que el propósito de la vida es servir a Dios y servir a los demás. Si hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Si tú eres joven y tú dices: mi vida quiero que tenga sentido. A veces pasan los días, pasan los años y me siento insípido. Bueno, puedes comenzar dedicando tu vida al Señor. Si esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? ¿Habrá alguien? El sentido de la vida es servir a los demás y servir a Dios. Y al servir a Dios, hagámoslo con excelencia, como David lo hizo. David no se convirtió en rey para servirse a sí mismo, sino para servir a su nación. David sirvió no solamente a la gente que le era leal, David sirvió a la gente que le fue desleal. David hubiera querido tener más vida para ofrecer con excelencia la construcción de un templo al Señor, pero preparó todo para que su hijo Salomón continuara con la tarea. David no perdió el tiempo, aprovechó cada momento de su vida. Y qué triste es cuando una persona siente que la vida se le va y no aprovechó. Así que esta mañana, tarde ya, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a poder servir a nuestra propia generación y hacerlo con excelencia, comenzando con nuestra familia. Esposos, sirvan a sus esposas. Esposas, sirvan a sus esposos. Hijos, sirvan a sus padres. Padres, sirvan a sus hijos. Hermanos, sirvamos en nuestra comunidad. Sirvamos a los que nos hacen daño. Sirvamos a los que nos hacen mal. Si en usted está la posibilidad de ayudar a alguien, hágalo. Sirvamos al Señor y hagámoslo con excelencia. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos has revelado que nuestra vocación es servir a los demás,
y hacerlo con excelencia, con determinación. Ayúdanos a hacerlo con entrega. No lo hacemos para los hombres, sino para ti. Ayúdanos a servir incluso a los que nos hacen mal en nuestro trabajo. Ayúdanos a servir en nuestro vecindario. Ayúdanos a servir en la obra que nos has delegado. Ayúdanos, Señor, porque haciendo esto reflejaremos la actitud que hubo en Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Esta tarde también ponemos en tus manos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. No te damos por necesidad ni por tristeza. No te damos, Señor amado, por compromiso u obligación, sino por gratitud a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, amados hermanos, y ofrendamos al Señor.